Ya sabemos que para nosotros poder nutrirnos, alimentarnos, necesitamos materia. Materia, alimento. Materia, nutriente. Pero ¿cómo se forma ese alimento? Hay dos formas de elaborarlo. Una forma autótrofa, una forma heterótrofa. Muchos seres tienen una forma autótrofa. Muchos seres tienen forma heterótrofa. Alguno que otro tiene las dos formas, llamados mixótrofos, como Eulena. Eulena es una entidad unicelular, pertenece al grupo de las euglenofitas, algas euglenofitas unicelulares, que pueden hacer fotosíntesis. Mire, es autótrofa, pero también pueden ¿qué? Consumir alguna materia. Increíble, las dos formas. En general, en la mayoría de casos, entonces hay dos tipos. La nutrición autótrofa, la nutrición heterotrófica o heterótrofa. ¿Qué diferencias hay? La clásica, ¿no? ¿Qué es autótrofa? Que elabora su propio alimento. En realidad ese es un concepto muy simple. Se llama autótrofa a la elaboración de nutriente orgánico usando CO2 como fuente de carbono. Si un organismo utiliza el dióxido de carbono, el CO2, como fuente de carbono, ese es un ser autótrofo. Nosotros no usamos el CO2 como fuente de carbono. Nosotros usamos materia orgánica, por eso somos heterótrofos. No podemos elaborar la materia orgánica. La planta sí, elabora materia orgánica a partir de CO2 y otros compuestos y es capaz de fabricar nutrientes, es capaz de luego formar alimentos más grandes. Entonces eso sucede con la nutrición autótrofa. Pero también necesita, además de CO2, una fuente energética. La fuente energética más común y conocida es la luz. Fuente energética que viene del sol. Finalmente la primera fuente energética es el sol. Luego va a ser capturada. Ahí va la primera ley de la termodinámica. La energía luminosa es transformada en energía química cuando se elabora glucosa, ¿no? Luego esa glucosa tú la vas a utilizar y la vas a convertir en movimiento porque vas a trabajar. Esa es la nueva conversión de energía química a trabajo mecánico. Cuando usas tu cerebro a trabajo eléctrico, transporta electrones y también se libera calorcito. También se puede formar luz. En la luciérnaga utiliza moléculas orgánicas para poder transferir energía. Esta energía se transfiere a energía química y luego de nuevo emite luz, ¿no? O sea, luz, química, luz, ¿no? Luz, química y de nuevo luz. En nuestro movimiento, luz, química, trabajo mecánico. Esa es la transformación. Para eso se elabora el nutriente. La planta no se alimenta del sol. La planta utiliza la luz como un catalizador de la reacción. La luz inicia la reacción y luego las moléculas se van a elaborar con una serie de reacciones químicas. Con ese nutriente que elabora la planta por fotosíntesis, con ese nutriente la planta va a tener su energía, su crecimiento. No del sol. Utiliza compuestos inorgánicos. Por ejemplo, ¿no? Ahora, esta forma autótrofa tiene dos variantes. La fotosíntesis o nutrición fotoautótrofa y la quimiosíntesis o nutrición quimiosintética o quimiolitótrofa. Foto, luz, ¿no? Síntesis, elaboración. Foto, luz, lito, piedra, materia inorgánica. Trofo, nutrición. Se usa materia inorgánica y luz es fotosintética. La quimiosintética utiliza energía química. Por eso, quimiolitótrofa. Lito, materia inorgánica, piedra. Quimiolitótrofa. Aunque los nombres sean un poco complejos, no son tan complicados. Si tú escuchas foto, ya sabes qué es luz. Fotoautótrofa, fotosintética. Fotolitótrofa es la misma. ¿Cuáles son los seres que hacen fotosíntesis? Las algas. Son los seres más abundantes que hacen fotosíntesis en el mundo. Las algas. Hay plantas también, pero menos. 70 a 75% de la materia orgánica del mundo es elaborada por las algas. Y el oxígeno también. El 80% del oxígeno en el mundo es liberado por las algas. Tremenda cantidad. No parece, pero sí. Las plantas hacen fotosíntesis también cualquier cantidad. Las cianobacterias, que son tal vez los seres fotosintéticos más antiguos del mundo. Hace como 3.000 millones de años se formaron, ¿qué? Las cianobacterias. Había tanta cianobacteria
que comenzaron a liberar el oxígeno. Y después de esa nutrición fotosintética con liberación de oxígeno, aparecen los seres aeróbicos como nosotros. Lógicamente los primitivos. Mira, así fue. Primero aparecen heterótrofos, anaeróbicos, luego aparecen cianobacterias fotosintéticas, liberan oxígeno y aparecen los aeróbicos. Los aeróbicos ya son los últimos que han sido en formarse, aunque no lo crees. Fotobacterias, que hacen también fotosíntesis. Normalmente, la fotosíntesis utiliza agua como dador de hidrógenos y electrones. Pero algunos organismos rarísimos utilizan el sulfuro ¿de qué? Del hidrógeno como un agente reductor. Para dar hidrógenos. Sulfuro e hidrógeno. En la mayoría de casos, la fotosíntesis libera el oxígeno, porque usa agua. En este caso no libera oxígeno. Mira, ¿qué va a liberar? El azufre. Por lo que se llama fotosíntesis anoxigénica. Ahora te voy indicando el proceso como es, pero para que vayas a tener una idea. Entonces, mira, ¿cuáles son los seres autótrofos? Que elaboran alimento usando CO2 como fuente de carbono y también energía. Si usan energía luminosa, se llama fotosintética. La quimiosintética que te explicaba era la elaboración de compuestos también orgánicos usando CO2 como fuente también, pero lo que diferencia, ¿qué cosa es? La fuente de energía. Ejemplo de organismos quimiosintéticos: sulfobacterias o sulfobacter, ferrobacterias o ferrobacter, nitrobacterias o nitrobacter. ¿Qué hacen estos seres? Estos organismos, digamos que favorecen la oxidación de otros compuestos y con esa energía elaboran su nutriente. Por ejemplo, las sulfobacterias utilizan la oxidación del sulfuro de hidrógeno. Se degrada el sulfuro de hidrógeno y con esa energía elaboran su nutriente, no luz. Por eso estos organismos a veces viven en zonas oscuras, fondos de los pantanos, y entonces no necesitan luz, Utilizan su energía química. O sea, hay una reacción química externa y con esa energía elaboran. Acá usan energía luminosa, externa. Entonces usan una reacción química de una molécula inorgánica, externa. Esas son las sulfobacterias, ferrobacterias, nitrobacterias. No confundir con aquellas bacterias fotosintéticas que usan sulfuro de hidrógeno. Y ellos usan el sulfuro como reductores, como portadores ¿de qué? De hidrógenos. Ellas usan la ruptura del sulfuro de hidrógeno para obtener la energía. Ambos grupos utilizan el CO2. Ambos grupos elaboran. Ambos grupos usan energía externa. Ambos grupos no pueden consumir materia grande, pues porque la elaboran. La menos abundante, lógicamente, la quimiosintética. La menos abundante. Entonces, ambos grupos van a ser entonces autótrofos o autotróficos, es lo mismo. La otra nutrición se llama heterótrofa o heterotrófica, también llamada quimio-organotrófica o quimio-organótrofa. ¿Por qué así? Porque utilizan compuestos orgánicos. Mira, quimio-organótrofa. Quimio, de compuesto químico, organo, de compuestos orgánicos. Trofo, nutrición. El sufijo trofo, nutrición. Por eso, autótrofo, que elabora su alimento. Heterótrofo, que viene de afuera. El heterótrofo consume el alimento orgánico ya elaborado. En este caso, por ejemplo, usamos la glucosa que elaboraron los seres autótrofos. Por eso comemos plantas. Y así no comas planta directamente, comas carne. La res, el animal que comió, que creció, se alimentó pues también de plantas. O sea, todo viene por ahí, ¿no? Plantas, herbívoros y después los carnívoros. Es una cadena, una línea de alimentos. Una cadena. Energía luminosa, alimento, luego pasa. Ya, esos somos los heterotróficos. Consume nutriente orgánico como fuente de carbono. Si tú escuchas por ahí, esa bacteria se alimenta de proteínas, es heterótrofa, porque la proteína aporta aminoácidos y también es un nutriente ¿qué? Orgánico. Te dicen por ahí, ¿no? Una bacteria se alimenta de celulosa, del algodón, del papel. ¿Tú sabes que esa bacteria qué cosa es también? Heterótrofa, porque se está alimentando de materia orgánica.
Si una bacteria se alimentara del plástico, imagínate, ¿no? Una bacteria se alimenta de plástico. ¿Qué sería esa bacteria? El plástico es una materia orgánica. Por lo tanto, ¿qué sería? Quimio, organótrofa o heterótrofa. Solo será autótrofa si utiliza ¿qué? CO2 directamente como fuente de ¿qué? Del carbono. Come carne, heterótrofa. Degrada plástico, heterótrofa. Degrada celulosa, heterótrofa. Degrada los cabellos, heterótrofa. ¿Se dan cuenta? Ya. Acá también hay dos grupos, en la quimio organótrofa o heterotrófica. La saprobiótica o saprótrofa, o saprozoica, o saprofita, según lo que coman, ¿no? Que empiece con la palabra sapro. Sapro significa cadáver. Carne muerta. Entonces, saprobiota, saprótrofa, saprobionta son los que consumen. Nosotros somos holozoicos. ¿Qué diferencia hay? En la saprobiota, el organismo, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que desintegrar el alimento, mira, y absorber los nutrientes. A ver, ¿cómo es eso? Si hay carne descompuesta, proteína, la bacteria no se la puede comer. Muy chiquita, pues no come. Entonces, ¿qué hace? Libera enzimas y la proteína es degradada fuera de la bacteria. Una vez que la proteína es degradada, es descompuesta, es absorbida. Degrada primero y luego absorbe. Pues al degradar, a veces se libera pues azufre, se liberan nitratos. Por eso la carne descompuesta, las sustancias descompuestas huelen feo. ¿Por qué tienen ese mal olor? Porque se liberan compuestos que dan ese mal olor. Por ejemplo, el azufre o el amonio, ¿no? El amoníaco. Porque están desintegrando. Entonces el perrito muerto, el cadáver del perrito, el gatito de la persona, van a estar desintegrados por estas bacterias. Entonces, cuando desintegra el alimento orgánico y absorbe los nutrientes, se llama heterotrófica. Es el caso de la mayoría de bacterias, la gran mayoría. Porque mira, hay bacterias quimiosintéticas. La gran mayoría son así. Y también los hongos. Los hongos todos son heterotróficos saprobióticos. No hay hongos fotosintéticos. Las levaduras, los champiñones, los hongos que están en la tierra son heterótrofos saprobiotas. Son saprobióticos. Ya. El otro grupo de organismos es el holozoico. Nosotros somos holozoicos. El animal que come. El protozoario que hace fagocitosis que también come. ¿Qué diferencia había? La proteína, supongamos que sea la proteína, es degradada fuera por la bacteria. Y estos aminoácidos son captados. ¿Nosotros qué? Ingerimos todo el paquete. ¿Y adentro qué? Lo degradamos. Este es el holozoico. Sencillo, ¿no? Este desintegra afuera y absorbe. ¿Este qué hace? Come la partícula y adentro ¿qué? La degrada. Por eso se llaman holozoicos. ¿Acá cuáles están? Animales y protozoarios. ¿Qué te parece? Entonces, hay nutrición heterotrófica saprobiótica y holozoica. Te dicen, por ejemplo, un animal, nosotros somos animales. ¿Qué nutrición tenemos? Heterótrofa, holozoica. La mayoría de bacterias, heterótrofa, saprobiótica. Los hongos, heterótrofa, saprobiótica. Las plantas, autótrofa, fotoautótrofa. Las sulfobacterias, autótrofa, quimiosintética o quimiolitótrofa. Usa energía química y por ahí tiene capacidad de oxidar sulfuro de hidrógeno, quimiosintética, autótrofa. Un protozoario, una ameba, ingiere partículas de proteína, degradan con sus lisosomas y utilizan el nutriente, heterotrófica. ¿Qué te parece? No es tan complicado, ¿no? Y Euglena es capaz de hacer ¿qué? Las dos. Por eso se llama organismo mixótrofo.